Bien, vamos con el tema del momento. Sí, pues, ¿cuántos de ustedes a lo mejor hasta ayer o antes de ayer decían le están poniendo demasiado color con el coronavirus? Pero cuando uno empieza a observar el impacto mundial que tiene esta enfermedad, se da cuenta que la preocupación es bastante fundada, sobre todo cuando ya la OMS ha declarado esto como una pandemia. Estamos hablando de más de 4.000 fallecidos, de 121.000 contagios. Ahora, el 90% de todos ellos todavía concentrados en 4 países. Bueno, ¿son efectivas las barreras que se están poniendo para poder contrarrestar el avance de este contagioso virus? ¿Qué implica esta pandemia? Lo analizamos desde ahora junto a Lorena Tapia, pediatra, viróloga de la Universidad de Chile. Gracias por venir. De nada, Gonzalo. En primer lugar, ¿qué opinión tienes de lo que está pasando? Porque también para ustedes como especialistas, este es un hecho sin precedentes. Se han decretado 4 pandemias en los últimos 100 años. Así es. No es algo usual. No es algo usual. Es algo que estamos estudiando los equipos de expertos, los investigadores, los académicos constantemente. Tenemos que ver la clínica de los pacientes, cómo se está produciendo las enfermedades en el paciente específico, pero también cómo se comporta en el global, cómo se ha comportado en países, cómo se contagia entre las personas. Y en ese sentido, los equipos de salud de los distintos países han hecho un trabajo importante. Los equipos de salud en China, quienes tuvieron el brote y siguen teniendo el brote más importante, han logrado disminuir el número de casos con medidas de contención que son a modo de ver de mucha gente exageradas, pero la verdad que han sido efectivas, y el resto de los países que hemos visto cómo ha funcionado la situación tanto en China como en Italia, Irán, Corea del Sur, tenemos que ir adaptándonos semana a semana, día a día, a cómo vamos a nosotros actuar de acuerdo a los resultados que ellos han tenido, porque efectivamente no tenemos experiencias previas. Habíamos tenido la experiencia de influenza, ¿cierto?, del año 2009, influenza que también fue una pandemia, fue declarada pandemia, pero el nivel de transmisión rápida que ha tenido este virus, el porcentaje de pacientes que finalmente pueden llegar a tener una enfermedad que necesite hospitalización es distinta, y eso lo tenemos que ir observando, lo estamos observando no solamente en Chile, sino en el mundo, la OMS, la OPS, y vamos actuando de acuerdo a eso. Sí, vamos a tener que pensar pronto en Chile en comenzar a tomar decisiones más drásticas para evitar, porque acá el único remedio, no hay vacuna, pero sí hay contención. Y hay 2 cosas que a mí me parece que están súper claras de todo esto frente a tanta pregunta que todavía hay de esta enfermedad. 1, que afecta a la gente inmunodeprimida y a la gente mayor. Exacto. 2, que enferma el sistema de salud de los países. O sea, si se te viene la avalancha, te colapsa el sistema. Exacto. La letalidad aumenta porcentualmente exponencial. Entonces la pregunta es, en Chile, ¿vamos a tener que empezar a evitar reuniones masivas? ¿Vamos a tener que cambiar nuestras costumbres? ¿Vamos a tener que a lo mejor actuar de manera un poco alaraca para evitar que esto se desate? Sí, tú me preguntas si nosotros en Chile vamos a tener que pensar. En Chile ya se está pensando, las autoridades están pensando en cuáles son las mejores soluciones, y dentro de esas soluciones se está observando las contenciones que han tenido que adoptar los distintos países para contener las enfermedades o el brote. Nosotros tenemos que preocuparnos como comunidad que este brote que va a llegar, que ya llegó, de hecho, coronavirus llegó a Chile, que este brote o este número de casos aparezca lentamente y que tengamos un invierno, si bien un invierno quizás con mayor frecuencia de enfermedades respiratorias, porque se nos va a agregar a influenza, se nos va a agregar virus respiratorio sincicial de todas maneras, que este número de casos de coronavirus no nos colapse en poco tiempo el sistema de salud. Y de eso se está pensando. Yo sé que hay comités en la autoridad sanitaria que están pensando en los sistemas de contención. Es muy probable que tengamos que adoptar sistemas de contención más exagerados, como tú dices, pero mientras tanto hagamos la contención nosotros. Esa es la recomendación. Cuidémonos nosotros. O sea, si la pregunta es, yo sé que están pensando, y yo no digo que las autoridades no estén tomando cartas en el asunto, el tema es la velocidad. Exacto. ¿Sabes por qué? Porque creo que es súper válido también observar lo que pasa en otras naciones parecidas a la nuestra.
Argentina está siendo bastante más audaz. Argentina ya ha prohibido todo evento masivo. El Salvador cerró prácticamente fronteras aéreas, o sea, que no lleguen más vuelos. Entonces, uno legítimamente se pregunta, bueno, ¿y hasta cuándo Chile va a dejar llegar vuelos de España, de Italia? No porque, a ver, es una cuestión práctica. Si Italia parece pueblo fantasma. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿por qué no somos más audaces ya? ¿O vamos a esperar que esto empiece a multiplicarse? Cerrar y contener los países tampoco es una medida fácil de tomar. Entonces se tienen que evaluar los costos de una contención masiva, un cierre de vuelos, un cierre de personas, de movilización de personas en el país, entre las ciudades versus los riesgos. Todavía en Chile tenemos un sistema de análisis de los casos sospechosos, ¿cierto? Rápidamente contención y cuarentena en los contactos. Y de acuerdo a eso se está evaluando en la aparición de nuevos casos si es que cerramos. Es algo que lo más probable que ocurra, pero no tenemos claridad. Yo tampoco pertenezco a ese comité asesor, pero creemos que va a ocurrir. Mientras tanto, la recomendación de nuevo es a la contención de las familias, evitar efectivamente acudir a eventos masivos si no es estrictamente necesario, cuidar a los niños. A ver, mira, empezaron los colegios. Empiezan los colegios y empiezan las actividades extraprogramáticas también, donde hay aglomeración, cumpleaños, compromisos, talleres, en fin. ¿Deberíamos empezar a evitar esas cosas? Sí, pensar, evitar... Epidemiológicamente pensar en exponerse al mínimo a aglomeraciones. El colegio, sabemos que hay niños que tienen que acudir al colegio porque se les entrega alimentación, porque es su educación, ¿cierto? Hay objetivos que cumplir y en ese caso uno podría decir, bueno, pudiéramos dejar que los niños vayan, pero mientras tanto talleres, cumpleaños, reuniones que pudieran significar una exposición mayor, eso ya deberíamos estarlo pensando esta semana. Hay exposición que es más prescindible que... Y es más prescindible que colegios, que asistir al trabajo, qué sé yo. Y otro punto importante, en los niños enfermos, en los niños que tienen síntomas respiratorios, lo ideal en este minuto es que se abstengan rápidamente de ir al colegio. Lo mismo los profesores, los trabajadores de los colegios, los trabajadores en general. Que seamos responsables, que en el caso que aparezcan síntomas respiratorios, nos guardemos y quedemos en la casa. Esa es una de las recomendaciones que tanto la OMS, el MinSal y nosotros hacemos. Quédese en la casa si usted está enfermo. Además, por supuesto, del lavado de manos frecuente con agua y jabón, por lo menos 20 segundos, o alcohol, evitar el contacto con estas personas enfermas. Es decir, si usted ve en su trabajo a alguien que está resfriado, que tiene síntomas respiratorios, mantener una distancia de al menos 1 metro con esa persona y sugerirle amablemente que vaya a su casa y que intentar arreglar algún trabajo desde distancia, etc. Lo otro importante es que cuando este personaje esté resfriado, los cuidados con el toser, el estornudar, taparse la boca con el antebrazo, no tocarse no tocarse la cara, la nariz, los ojos constantemente. Y otro punto muy importante que precisamente la próxima semana empieza la vacunación antiinfluenza, ¿cierto? Recordar a la población que la vacunación antiinfluenza, si bien no ayuda y no previene el coronavirus, sí nos previene una segunda infección respiratoria, nos va a ayudar a disminuir este colapso del sistema de salud que están viviendo algunos países. Así es que es todo un conjunto de cosas. ¿Cómo debería manejarse una etapa siguiente? Porque da la impresión de que todo va a cambiar aquí en Chile cuando cambie la naturaleza de la etapa. Como han explicado el ministro, la subsecretaria, el subsecretario, en el fondo todavía estamos con casos importados. Hay gente que viajó y llegó con la enfermedad. Todo va a cambiar cuando se empiecen a producir casos intrazables, o sea, que no estén conectados con el viaje. Se ha hablado, por ejemplo, que a lo mejor los mismos colegios o las mismas comunidades podrían servir como lugar de cuarentena. ¿A ese nivel podríamos llegar? Pudiera ser, pero hay algunos lugares donde efectivamente se han habilitado, algunos países que han habilitado lugares extradomiciliarios juntando pacientes en cuarentena, ¿cierto? Claro. Para evitar, porque
convengamos que no todos los hogares tienen las condiciones para mantener cuarentenas adecuadas y evitar el contagio del resto. Pudiera ser uno de los casos. Y utilizar, por ejemplo, los centros asistenciales, ¿qué has investigado en torno a la experiencia comparada con países que ya han sufrido esto meses antes o semanas antes? Por ejemplo, utilizar centros asistenciales de dedicación exclusiva, porque en el fondo tú estás acotando el foco infeccioso en un solo lugar. Pues si tú metes gente con coronavirus a un hospital que está atendiendo distintos tipos de enfermedades, va a generar más contagio, va a transformar otro foco. Exacto. O sea, probablemente se va a pensar en... Pudiera ser eso, pero hay que recordar que los pacientes, por ejemplo, que necesitan hospitalización, oxígeno, ventilación mecánica, nosotros no tenemos ventiladores suficientes en todos los hospitales. O sea, tenemos... Hay estimaciones de... Yo no tengo el dato exacto, pero en la epidemia o en el brote en general se ha visto que cuando los casos de coronavirus han sido muy concentrados en pocas semanas, los sistemas de salud de paciente crítico no dan abasto en todos los países en los que esto ha ocurrido. En lo que esto está ocurriendo. No es que sean países de más o menos recursos, la verdad que la cantidad de ventiladores o de oxígeno que los países o los hospitales tienen, ¿cierto? Están calculadas de acuerdo a la necesidad anual, la población que atienden, ¿cierto? Año a año. Cuando nosotros tenemos un evento como este que se suma, esos cálculos a veces no fueron suficientes. Entonces, por eso es tan importante, de nuevo, tratar de aplanar la curva. En ese sentido, si se declaran medidas de contención, seguirlas, o sea, que la población obedezca de estas medidas y mientras tanto, como digo, la contención propia, las recomendaciones individuales y de la familia, lavado de manos frecuente, etcétera. ¿Qué es lo que está provocando este nivel de colapso mundial? Porque hemos tenido otras enfermedades, tenemos otras enfermedades que matan mucho más. Sí. Si solamente revisamos lo que pasó recién en Estados Unidos, la influenza, que nos va a tocar acá, mató 18.000 personas. Mucho más gente que lo que ha matado el coronavirus en todo el mundo. ¿Qué cambia las cosas? Sí, Gonzalo, pero igual esos cálculos están hechos sobre una población que consultó por influenza que ha sido muy grande. O sea, en Estados Unidos consultan por influenza aproximadamente 20 millones de personas al año y de esas mueren, como dices tú, 18, hasta 30, hasta 50.000 personas al año, pero son un porcentaje que puede ser un poco menor incluso que coronavirus, ¿ya? Lo que hace colapsar además el sistema es que hay un porcentaje no menor de pacientes que van a necesitar oxígeno, que van a necesitar atención. Porque no olvidemos que este coronavirus no es el coronavirus que antes nos daba resfrío, sino que es un coronavirus un SARS coronavirus. SARS significa o viene de enfermedad severa o grave respiratoria aguda baja que afecta a nuestros pulmones. Provoca una neumonía que provoca, no en todos, pero en un porcentaje no menor, provoca una neumonía que sí requiere oxígeno y sí requiere un manejo mayor, ¿cierto?, que una gripe, por decirlo así. Las gripes también pueden terminar en neumonía, sí. Pero al parecer es un porcentaje un poco menor. Entonces, ¿qué es lo que provoca la gran cantidad de pacientes que requieren hospitalización o manejo con oxigenoterapia en un tiempo muy acotado? Y recordar también que para influenza tenemos vacuna y nosotros vacunamos a la población de más riesgo todos los años. Y en ese sentido nosotros achicamos el número de pacientes que pueden necesitar esta atención. Por eso es tan importante vacunarse. Pero para corona no. Y tenemos esta susceptibilidad, esta probabilidad de caer enfermos, lamentablemente en todos nosotros, porque es un virus nuevo. Eso es lo que hace que... Y parece que ahí está el desafío futuro. Después de pasar la gran pregunta es, nos vamos a tener que acostumbrar a las mutaciones más frecuentes y la solución este otro año no nos va a servir y así suma y sigue. Está pasando algo que hace que los virus sean más resistentes, más evolutivos. Los virus siempre han sido mutantes. Siempre han tenido... No, los virus respiratorios que tienen un genoma particular tienen la capacidad de mutar y es lo que ha hecho que los virus respiratorios nos han acompañado desde siempre. De hecho,
no solo a nosotros, sino a mamíferos, aves, etcétera. Tienen capacidad de mutar y con eso nos tenemos que acostumbrar. Lo que sí tenemos, por suerte, no todos los virus terminan siendo tan graves, tan transmisibles como coronavirus, ¿cierto? La mayoría han sido mutaciones que se han controlado. Hemos tenido la experiencia de SARS, de MERS, que si bien fueron epidemias importantes, pudimos controlarla. Con SARS coronavirus 2, que es el nombre de este nuevo virus, ha sido un poquito distinto, nos ha costado más, probablemente por las características del virus en este minuto, pero hay herramientas, tenemos que acostumbrarnos a investigar, a vigilar lo que tenemos, ya tenemos herramientas como para hacer el diagnóstico cada vez más rápido de la aparición de nuevos virus. Esto antes hubiéramos demorado años en determinar qué nueva neumonía era. Actualmente en 2, 3 semanas los equipos de salud china fueron capaces de determinar que esto era un nuevo virus, que era un coronavirus relacionado con virus que habían circulado tanto en animales como SARS, ¿cierto?, que circuló a principios de los 2000 y en eso tenemos que seguir en eso, o sea, tenemos que seguir vigilancias. El país como el mundo tiene centros centinelas que vigilan y eso hay que mantenerlo de todas maneras. Bien, Lorena Tapia, muchas gracias por venir. De nada. Que tengas buen día. Gracias.